Dormían en el abismo sin inquietud. Las olas habían muerto, las mareas estaban en la tumba. La luna, su dueña, había expirado antes. Los vientos habían amainado en el aire corrompido, y las nubes habían perecido. La oscuridad no tenía necesidad de ayuda, ella era el universo. Hola romanos, hoy voy a hablar sobre Sueño del Febre de George R. Martin. Esta novela, publicada en 1982, trata sobre Abner Marsh, un hombre que es capitán de un navío y que está arruinado económicamente hasta que una noche de 1857 hace un trato con Joshua York. El trato es que York va a financiar la construcción de un barco que va a tener toda una tripulación liderada por el propio Abner Marsh, con el propósito de que Marsh lleve a York a todo un viaje alrededor del río Mississippi. A lo largo de la novela vamos siguiendo este viaje en el Sueño del Febre, que es como se termina llamando el barco, y poco a poco tanto la tripulación como el capitán Marsh van notando que el señor York tiene varios secretos entre manos. Se trata de un hombre pálido, demacrado, que sale muy poco de su habitación y cuando sale es siempre de noche. Constantemente hace paradas hacia varios puertos y cuando Joshua York baja de un puerto es capaz de estar desaparecido en el pueblo durante un día completo. Días en los que la tripulación literalmente no sabe dónde se ha metido Joshua York y de la nada es que aparece sin decir motivos de su desaparición, sin decir a dónde se ha ido. Y es así como la historia se va entrelazando con la de Damon Julian y sus secuaces, un grupo de hombres bien vestidos, claramente de la clase alta, pero que van realizando también su propio viaje en busca de Joshua York. ¿Por qué Damon Julian está buscando a Joshua York? ¿Y qué es lo que York hace en las noches? Esto y muchas otras cosas más, George R. Martin nos irá descubriendo en esta novela que, según una crítica, es una mezcla entre Bram Stoker y Mark Twain. Para empezar, sobre esta pequeña crítica diría que no sé si estar de acuerdo o no. A ver, no he leído nada de Stoker, sé que es el autor de Drácula, un clásico de la literatura, pero en verdad que no puedo decir nada sobre Stoker ya que no he leído nada de este autor. En cambio de Twain, a Twain sí lo he leído en dos ocasiones. De él he leído Diarios de Adán y Eva y uno que se llamaba el presuntuoso. Bueno, no me acuerdo bien el título del libro, pero aquí les estaré dejando la portada. ¿Qué puedo decir de Mark Twain? Pues lo único de Twain que he visto en esta novela es básicamente el escenario. Esta novela se ubica en los Estados Unidos en años anteriores y posteriores a la Guerra Civil, entre 1857 y 1870. Y básicamente pues que la historia se ubica a lo largo del río Mississippi, un escenario primordial en alguna de las obras de Twain. Y nada más podría decirles, aquí no van a encontrar una novela con el humor de Twain, pero quizás con un realismo un poco más crudo que en la obra de Twain. Eso es todo lo que podría decir de estos autores a los que se les compara a George R. Martin. En fin, sobre esta novela en concreto, debo decir primero que todo que es bastante larga, es una novela de más de 300 páginas, por eso es que me tardé tanto en terminar de leer este libro, pero eso sí, es un libro con un lenguaje que engancha,
sin duda más que Night Flyers, el otro libro de Martin que leí hace unos meses y que estuvo bien pero tampoco fue la gran cosa. En esta novela, George R. Martin nos sitúa dentro de un ambiente que en todo momento se torna oscuro, tétrico. Martin rara vez nos muestra algo bueno que decir de la sociedad estadounidense del siglo XX, XIX. Y básicamente centra toda su atención en formar este ambiente oscuro que vuelve a esta novela algo digno de una novela gótica. Tal vez por ello la comparación con Bram Stoker. Es una novela en la cual Martin, de una manera brillante, compara las actividades de los personajes con la propia crítica hacia la sociedad del siglo XIX, hacia actitudes como pueden ser la esclavitud. Se habla mucho de la esclavitud y de la perspectiva sobre el abolicionismo o sobre estar a favor de la esclavitud. Sin duda es una novela donde me llamó la atención bastante varias partes en las que se toma al abolicionismo, a esta idea de estar a favor de que los esclavos sean libres como algo malo, y se ve a la esclavitud como la normativa en esta sociedad. Para ser más directo en cuanto a la novela, sin tampoco spoilearles tanto, Sueño del Febre es una novela sobre vampiros. Y en esta novela me gusta cómo la figura del vampiro se compara con la de los propios esclavistas. Son seres de la clase alta, de una caballerosidad y unos modales ingeniosos, pero que dentro de sí muestran unas actitudes barbáricas hacia seres inferiores a ellos. Literalmente, los vampiros llaman a los seres mortales como ganado, algo que uno esperaría de un esclavista hacia su esclavo. Hay una escena en la cual Damon Julian le revela a, Abner Marsh cómo es su perspectiva de los vampiros hacia el ganado comparada hacia los esclavistas a los esclavos. Y es una comparación muy bien hecha. Acerca de Damon Julian, me parece un villano excepcional. Se trata de un personaje que encarna físicamente a la perfección la figura típica del vampiro. Creo que con Damon Julian me ha quedado más que claro que los vampiros son personajes que encajan muy bien dentro del ambiente victoriano. Stephenie Meyer y su novela de Crepúsculo no se comparan a esta. Los vampiros son personajes que no encajan en el siglo XXI. Son personajes que, por esos modales, por esas vestimentas del siglo XIX, es que solo pueden encajar en el pasado. Y en ese sentido, Martin sí que esclareció muy bien las cosas al escribir en 1982 esta novela y ubicarla en el siglo XIX. Ahora, Damon Julian no es solo la vestimenta. Se trata de un personaje que me parece un gran villano también por sus justificaciones. A mí me gusta un villano que puede ser plano y todo eso, pero que tenga una presencia atemorizante y unos planes muy bien hechos. Julian cumple con todo ello, pero también tiene buenas razones para sus actos viles. A lo largo de la novela se va revelando como pequeños datos informativos, sobre todo en conversaciones de Joshua York con Abner Marsh, algunos datos sobre el pasado de los vampiros y sobre sus dificultades para reproducirse entre ellos a pesar de ser seres inmortales. En ese sentido, tiene toda la razón Damon Julian para estar en contra de los seres mortales, ya que ellos a lo largo de los años y sobre todo en esa época estaban apoderándose del mundo, estaban sobre todo sobrepoblándolo y enfrentándose entre ellos tanto por el asunto de la esclavitud
como por lo que se vendría después, que fue la Guerra de Secesión o Guerra Civil. Y es curioso cómo los vampiros, a pesar de ser claros asesinos, ellos necesitan alimentarse para sobrevivir, alimentarse de la sangre de los humanos. Y no solo porque tengan que sobrevivir, sino que porque para colmo son muy pocos. Y no por voluntad de ellos, sino porque literalmente las hembras vampiras fallecen en cuanto dan a luz. No revelaré más detalles porque Martin es muy explícito a la hora de detallar cómo son los partos de las vampiras y por qué razón es que ellas fallecen luego de un parto y por qué es tan complicado la reproducción de los vampiros. Acerca de los personajes principales de nuestros héroes de la historia, que serían el Capitán Marsh y Joshua York. El Capitán Marsh funciona como protagonista al ser un personaje de cierto modo ingenuo, un personaje que junto con el lector va aprendiendo sobre la historia y la dinámica de los vampiros, pero también no es que sea un personaje del todo inocente. Se trata claramente del típico hombre rudo del siglo XX, siglo XIX, ese típico capitán de navío que te podrías encontrar en una novela como Moby Dick, ese hombre atormentado, pero claramente que pertenece al mar. Es un personaje que en los momentos en que está en tierra se siente incómoda su interacción con los demás personas, pero cuando está en el mar es como si se sintiera en su hogar con los de su tripulación, que son hombres también de poco hablar, rudos, capaces de acostarse con cualquier prostituta e irse al día siguiente a su nave. Son personajes con los que uno esperaría no llevarse bien. Son personajes machistas, misóginos, pero con los que extrañamente vas viendo a lo largo de la novela sus interacciones dentro del sueño del febre y son unos compañeros magistrales. Se siente en todo el momento un compañerismo que hace que, pese a sus actitudes mal vistas en la actualidad, son personajes con los que igual uno se termina llevando bien y empatizando al final de la novela. Y sobre Joshua York, pues él es un personaje que a lo largo de la novela Martin logra ir planteando poco a poco las pistas sobre sus orígenes. Es un personaje con el cual trabajado muy cuidadosamente a lo largo de la novela. Claro, vas viendo las rarezas sobre él. Se trata, como ya dije, de un hombre que sale muy poco de su habitación. Sale sobre todo cuando es de noche, se baja constantemente hacia los puertos y cuando va a un pueblo se desaparece días completos. Y a través del personaje del Capitán Marsh vamos viendo y armando poco a poco estas pistas como un rompecabezas para luego al final averiguar la verdad sobre este misterioso Joshua York. Para mí, otro personaje muy bien trabajado y me encanta el compañerismo que York y Marsh van construyéndose a lo largo de la novela. Porque estos dos en un inicio son simplemente un socio y su cliente. Son simplemente dos hombres desconocidos que arman un trato, pero a medida que va trazándose la novela, se va sintiendo cada vez una amistad genuina. Sin duda, estos personajes son maravillosamente construidos. Y sobre el ritmo de la novela, Sueño del Febre es una novela que sin duda engancha. Martin sin duda es cuidadoso, como ya he dicho, con revelar detalles sobre el misterioso Joshua York, sobre los vampiros y sobre todo con la construcción de los demás personajes. Pero aún así, Martin logra esto con un ritmo de escritura bastante ágil. Como ya he dicho, es una novela de más de 300 páginas, algo a lo que yo no estoy habituado, y aún así este libro me lo he terminado en menos de una semana. Un logro para mí y sin duda
esta es una novela que recomiendo a todo el mundo. Si no están habituados a la novela gótica del siglo XIX, algo como Anne Radcliffe o Bram Stoker, autores que yo claramente no he leído aún, pero quieren empezar con algo fácil, algo ágil, pero que tenga todo ese ambiente oscuro de vampiros, pero vampiros de los clásicos, de esos seres de buen vestir, misteriosos, que solo salen de noche y que sin mancharse sus guantes eran capaces de acabar con una ciudad completa. Sin duda, George R. Martin sorprende al lector con esta novela llena de aventura, misterio y sobre todo un homenaje muy bien hecho a la figura clásica del vampiro. Y sin nada más que decir, suscríbanse a este canal. Abajo en la descripción les dejo mi Instagram y mi Goodreads. Y adiós.